Bueno, bienvenidos a una emisión más de Más 54 Código País, el ciclo de todas las semanas, conversaciones. Bueno, hoy tenemos, el entrevistado de hoy es cineasta, realizador de un documental que vi hace poquito, que realmente me conmocionó, que me impactó, que me encantó. Se estrenó hace unas semanas en la TV pública, ahora después voy a contar dónde se puede seguir viendo. Se llama Que viva 100 años y es un canto a la vida. Es un respeto por la experiencia, a pesar de, yo siempre recuerdo a un filósofo que decía que la vejez es la peor de las dictaduras, ¿no? Por el achaque que uno tiene en el cuerpo, pero justamente la vejez se puede ver de otra manera, celebrando la vida y las ganas de vivir. Bienvenidos a Más 54 Código País, al autor de este maravilloso documental, el cineasta argentino Víctor Cruz. Bienvenido, Víctor. Hola Julián, ¿cómo te va? Muchas gracias por tan lindas palabras. No, bueno, gracias a vos, como te decía fuera del aire, por este maravilloso documental y por estas temáticas que tanto hacen falta. A mí me interesa un poquito empezar a preguntarte primero cómo empezó tu carrera profesional vinculada a la producción audiovisual. ¿Cómo fue? A mí, si vos me decís si tengo que pensar en algo, para mí es Sábados de Superacción, que eran los sábados por creo que era Canal 11, que pasaban los ciclos de continuo de película, de western, de esto, del otro, era una cosa de corrido de ver pelis y siempre la cuestión de que lo cinematográfico, viste, era algo que me atraía mucho, pero nunca pensé tampoco en estudiarlo, ¿no? Digo, ni en estudiarlo, ¿no? En ese momento no se estudiaba, era algo que estaba como muy alejado. Y después, bueno, sí, cuando termino la secundaria, yo ahí digo, y tenía las opciones de ver para dónde iba, me metí en lo que era en ese momento muy incipiente la carrera de diseño de imagen y sonido de la UBA, que era la única carrera gratuita de cine, que una de las pocas, ¿no? Porque estaba la del ENERC, pero era muy exclusiva. Así que medio sin saber dónde me metía, no, me metí a estudiar imagen y sonido, ¿no? Y después que terminamos ahí, bueno, viste, se arman esos grupos que son los que te acompañan un poco toda la vida, y a uno de mis amigos, Sí. ahí se le ocurre, él lee un texto de Beatriz Arlo que se llama La noche de las cámaras despiertas, y se le ocurre que podíamos hacer un documental sobre eso, y ahí un poco que empezamos los dos sin mucha experiencia a, a meternos en este mundo de lo documental. Y bueno, y terminamos haciendo una película que duró más de una hora y la eligieron en el Bafisi casi en el 2002 y más, imagínate. En el medio nos agarra, aparte, ¿sabes qué? Nos agarra en el medio todo el 2001, todas las cosas que pasaron, nosotros haciendo Sí, ese documental. Esa es una cosa increíble. Y a partir de ahí, bueno, como que nos empezamos a poder creer que podíamos hacer algo parecido al cine y bueno, y empieza, bueno, yo me meto en la producción, en la dirección y hacer distintas cosas, ¿no? Pero arranca medio casi de, de- de casualidad en un punto, ¿no? Lo del documental específicamente. El Perseguidor fue un documental que hiciste que es una especie no sé si de Gran Hermano, pero que observa la vida de dos personajes. Sí, sí, El Perseguidor lo hice en el 2009, la primera peli que hago en solitario. Es una ficción, aunque tiene como mucha parte quizás que de estética documental. Y esa es una película que tiene, digo, ya pasó muchísimo tiempo, pero que tiene mucho que ver con qué cosas a veces uno tiene guardadas, ¿no? Y ocultas, y bueno, esas cosas que se vuelven a aparecer, esos fantasmas, ¿no? Que vienen del pasado. Y fue muy lindo porque me acuerdo que medio que me inspiré un poco, tenía muy presente el libro El Señor de las Moscas, en el que, nunca me Sí. acuerdo el nombre del autor, en el que esos chicos quedan abandonados en una isla y empiezan a como a tener una especie de, la pérdida de la cultura hace y de no tener la mirada del otro, que empiecen a hacer una cantidad de salvajadas y a tratarse de una manera
muy terrible. Y en la película también pasaba algo de eso, ¿no? Porque había un momento donde esta pareja estaba aislada en un lugar y atrapaban a una persona que los venía persiguiendo y medio que empiezan a hacer cosas medio horrorosas con esa persona. Y bueno, una película bastante oscura fue en ese momento para mí, ¿no? Después fueron cambiando las modalidades. Esa no era un canto a la vida, como dijiste vos. Claro, claro. Vos tocaste sobre el Boxing Club, que es sobre la escuela de boxeo de Almagro, que yo he ido, pues yo vivía entre Almagro y Villa Crespo y iba a jugar a la pelota ahí enfrente, así que me acuerdo mucho. ¿Cómo fue ese? Interesantísimo eso. Y a mí el boxeo también siempre me gustó, me gusta hasta ahora. De hecho, de las cosas que veo, viste, las cosas que uno ve por internet o cosas que así, tienen mucho que ver con todo lo que son los deportes de contacto, todas esas cosas a mí me gustó y de hecho tenía un tío, un hermano también que fueron boxeadores. Entonces es como un mundo que conocía un poco, pero y que siempre me intrigó. Y a partir de eso empecé a ver cómo lo podía contar, ¿no? Qué cosas podía contar. Empecé en el Almagro, que fui mucho tiempo ahí a, a estar en contacto, ¿no? Con el grupo y pasó que después casi de 6 meses que había estado ahí, cuando conseguí un poco de financiación para poder filmar, se me desarmó un poco todo lo que pasaba en el Almagro con los personajes, los protagonistas que tenía y, y tuve me di cuenta que no iba a poder construir la historia que yo quería construir, entonces ahí me enteré también que había un gimnasio en el subsuelo de la estación de Constitución y fui también a ese gimnasio y volví a establecer un vínculo con todos estos boxeadores nuevos. Ahí vi que había algo que estaba pasando que era muy, muy lindo porque viste, es muy dinámico todo lo que es. Si vos anduviste por los Sí. gimnasios, viste, es muy inestable todo, ¿no? Hay cosas que, digo, la gente va, viene, si no filmás en determinado momento, después cambia un poquito todo, alguno deja. Es más, a mí me pasó que cuando quise ir a filmar al Almagro, el que era, para mí, el protagonista principal había engordado como 15 kilos, había dejado de boxear, el otro había dejado, sí, cosa, no volvió más. Bueno, retomé en el gimnasio de los ferroviarios ahí en Constitución y ahí finalmente filmamos. Es una peli que pasa toda dentro del gimnasio, todo el micromundo, ¿viste? De, de lo que sucede ahí, de las relaciones que se dan entre los pupilos y el entrenador, ¿no? Y de cómo algo que quizás para el que no conoce le parece que un deporte como muy, muy violento, ¿no? En realidad toda esa violencia está muy codificada, ¿no? Donde adentro de un gimnasio, digo, en Constitución el lugar más seguro que había era ese gimnasio de boxeo, porque ahí había reglas, ¿no? La violencia estaba codificada y la afuera no, afuera sí es más complicado, ¿no? Qué temáticas diferentes y tan interesantes, porque también hicieron sobre la toma de los colegios, la época de las tomas de los colegios. Vos filmaste ahí en el Nicolás Avellaneda también. Sí, también, exactamente. Sí, 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 veo que estás al tanto de todo. Muy bien. Digo, Sí, sí, bueno, hay que. ¿sabes que eso tiene mucho que ver con, creo, el trabajo del documental, del documentalista tiene que ver con un poco no resignarse parece a vivir una sola vida, ¿no? Y meterse a curiosear y investigar y conocer distintas realidades. Para mí eso es de las cosas más lindas que hay, ¿no? Ese es un documental también que yo produje y soy también el guionista, que justo captó, estábamos adentro del colegio, el documental estaba encarado por otro lado, que tenía que ver con las relaciones de género que se daban, ¿no? Adentro de cómo se bajaban distintos guiones de género, y nos agarraron las tomas, ¿no? Las tomas del colegio y ya teníamos el vínculo hecho y como que se pudo filmar todo lo que es las deliberaciones, todo lo que sucede, las relaciones entre los padres, los alumnos y la dirección de la escuela durante una toma desde el interior. Y eso fue también un trabajo muy lindo, ¿viste? Muy, muy, muy interesante. Este documental de Que Viva 100 años, ¿cómo empezó a rondar en tu cabeza la idea de filmar un documental sobre esta temática de la vejez? Mira, yo arranca primero con que yo tuve como tengo como muy buena relación con la gente mayor. Yo me llevo muy bien con la gente grande, digo, hay una cosa que siempre de afinidad y en particular también yo tuve mucho vínculo con una de mis abuelas que mi mamá murió muy joven y mi abuela la sobrevivió y yo un poco estaba encargado de su cuidado, ¿no? De encargarme, bueno, de las visitas al médico, de los medicamentos, la jubilación, de ayudarla a hacer ejercicio, bueno, y como que nos unimos mucho después que falleció mi mamá y bueno, mi
mi abuela para mí fue también como muy importante, ¿no? Había una relación de mucho afecto. Y al poco tiempo que ella falleció, yo viajo a Costa Rica a filmar un documental sobre ambiente, ¿no? Sobre unos bosques marinos costeros que hay en la península de Nicoya. Y ahí es donde conozco a los que serían los primeros protagonistas del documental, son tres personas, dos hijos, Calixto y Pablo, que tenían 85 y 90 años, y a su madre viva, que era Panchita, que tenía 106 en ese momento. Y estas personas tenían la edad de mi abuela, pero tenían a su mamá viva. Y la madre, y ver a una madre de 106 comportarse como una madre, no importara que los hijos tuvieran alrededor de 90, era una cosa asombrosa, ¿no? Increíble. Y sentía ahí como muchas ganas de decir, viste, cuando te agarran con esas ganas de contarlo. De hecho, a mí me encanta contarlo, pero quería mostrarlo, quería ver, y dije, bueno, acá tengo que ver cómo darle forma a un documental, ¿no? Este lugar, Nicoya, se caracteriza porque no era un caso aislado el de Panchita y sus hijos, sino que muchas personas en Nicoya llegan a vivir muchísimos años en muy, muy buenas condiciones de salud mental y física. La vitalidad que tenían me hacía pensar que eran más jóvenes, ¿no? Y bueno, y ahí descubro que leo bastante alrededor de estas investigaciones que indicaban que había varios lugares en el mundo que daba esta situación, y dos de esos lugares dos de esos lugares más eran la isla de Cerdeña en Italia y la isla de Okinawa en Japón, ¿no? Y bueno, y ahí es como empieza a tomar forma la idea de realizar un documental. Yo había ido en 2012 por primera vez, y en 2015, que es el año que vamos a filmar en Costa Rica, vamos primero en un viaje de preproducción, en la que vamos solo el productor Fito Pochati y yo, y estuvimos recorriendo, conociendo gente y estando tiempo allá. Estuvimos, no recuerdo, pero hemos estado unas 2 semanas, una cosa así, en las que íbamos un día, charlábamos, tomábamos algo, pasábamos la tarde, íbamos a visitar a otra persona, volvíamos. Entonces, aparte de conocer mucho de la gente, ellos se acostumbraban a nuestra presencia y nosotros también conocíamos muy bien la rutina de ellos. Entonces sabíamos a qué hora se levantaban, qué hacían, en qué lugar de la casa. Entonces ya imaginábamos dónde podían estar las posiciones de cámara, dónde podíamos filmar. Entonces era algo que no nos sorprendía cuando después fuimos a los 2 o 3 meses y filmamos, hicimos el rodaje oficial. Entonces eso nos permitió tener un acercamiento mucho mayor, ¿viste? Claro. Yéndonos para Italia, ¿no? Y en Cerdeña, porque también hay una escena de Adolfo que tiene, bueno, 92, ahora debe tener un poco más. Él, bueno, toda la aventura de quería volar y termina volando, piloteando ahí un avión, ¿cómo se llama estos aeroplanos, no? Sí, Adolfo, bueno, vos sabés que Adolfo, fíjate cómo también cómo va cambiando la relación con lo real que tenemos mientras vamos filmando, ¿no? Porque cuando yo lo conozco a Adolfo, había una particularidad que era que él formaba parte de la familia más longeva del mundo en ese momento, ¿no? Eran 8 hermanos vivos que sumaban 731 años. Digo, el más joven tenía 88, la mayor tenía 107. Adolfo, que estaba por la mitad, un poquitito. Y yo lo conozco a él y a 2 de sus hermanos, hacemos una entrevista, ¿no? Parte también del trabajo nuestro, por más de que las entrevistas no queden, es que yo hago entrevistas, las filmo, charlamos. Y bueno, también pegamos muy buena onda. Y él nos llevó a conocer a varias de sus hermanas y hermanos que estaban en el mismo pueblo, así que pasamos toda la tarde yendo de un lugar al otro. Yo quería hacer algo que tuviera que ver con reunir un poco a toda la familia, ver tantas personas mayores juntas, hermanos, que bueno, al final no se pudo hacer. Y en ese momento de la película yo ya venía de pensar en cómo construir las historias, ¿no? Y a mí me pasaba una cosa que era que yo los filmaba a ellos en su día a día, en su vitalidad, en su vivir cotidiano, pero yo sentía que no estaba dando cuenta de un aspecto que para mí era muy importante, que tenía que ver con sus deseos, ¿no? con sus sueños. Y en el caso de Adolfo, yo le pregunté qué era si tenía algún sueño que no había podido cumplir, ¿no? Y él, al principio era medio esquivo y me decía, no, mi sueño era tener una familia grande y hermosa y pude conseguirlo, bueno, un poco. Yo le decía, Adolfo, le estoy preguntando algo de usted, algo que sea muy personal. Y bueno, finalmente me contó que él, su sueño era volar, pero que nunca había podido volar. Y la familia se enteró por esta pregunta, no sabían de esto, se enteraron porque yo lo pregunté.
Y entonces ellos prepararon un poco la idea de tratar de que él hiciera un bautismo un vuelo de bautismo. Y Sí. encontraron el bar, la avioneta, y nos hablaron. Y yo dije, sí, bárbaro, si lo queremos hacer, vayamos a hacerlo, que a mí me encantaría filmar. Y Adolfo en un momento después se empacó, no quería hacerlo, después con la filmación, no sé, viste, cosas que pasan. Y bueno, en medio que la familia lo fue llevando. Y yo ya había preparado todo como para el vuelo, entonces hicimos como una especie de este juego y homenaje a la comedia italiana de los 50 y los 60, que tiene que ver con esto de esta cosa, ¿viste? De los gritos, de todo eso, digo, que nos parecía. A mí me gusta mucho eh, todo lo que es música vieja, ¿viste? De los 50, 60, 70. Domenico Modugno me encanta, el Volare para mí estaba dándome vuelta en la cabeza todo el tiempo. Y bueno, nos pusimos a jugar con eso. Lo loco es que después de que filmamos todas esas escenas, a Adolfo le dio muchas ganas de volar de verdad, así que se subió al avión, gripeamos todo eso, tuvo su vuelo de bautismo y se bajó contento, con una felicidad y una alegría que no te puedes imaginar. Era otra persona, ¿no? Medio que esto que vos hablabas de la participación nuestra, ¿no? Siempre la presencia de la cámara, por más de que modifica las acciones que surgen delante de las cámaras, ¿no? Todo lo que las personas que nosotros vemos en el documental, los personajes que la película construye, son distintos de la persona real, ¿no? Digo, si bien los documentales tienen esta característica que estas personas existen por más de que nosotros hagamos un documental o no, la película hace una construcción una representación de cada uno de ellos digo, que es un recorte de eso, ¿no? Y a mí me pareció que estaba muy, muy, muy bueno poder contarlos en esa totalidad, poder contar los sueños de algún modo, poder reconstruir parte de esos sueños, poder jugar de ese modo y ver cómo eso, cómo nuestra presencia también invitaba a todo eso. Claro, no, sí, sí, se notó, fue maravilloso. Y ahora en el capítulo 3, ¿no? Que bueno, ahí ya se fueron a Japón, donde vos contaste antes, Okinawa. Ahí tenemos, bueno, eso también, hay ancianas que cantan en un coro, ¿no? Que está Haru de 98 años, bueno, justo ahí mostrás en el documental que hace 3 años se había muerto su hijo, me imagino ya grande, haciendo el duelo y volviendo a reencontrarse con ese grupo, viajando para todos lados. ¿Cómo fue esa experiencia en esa cultura donde, bueno, ya el trato con la ancianidad es otro, pero también en esa comparación por ahí con otras latitudes? No, primero que para nosotros nosotros hicimos algo que fue empezar a filmar desde el lugar más cercano, cultural y geográficamente, para terminar filmando en el que es el más alejado, ¿no? Cultural y geográficamente. Y cuando llegamos a Japón teníamos también como bastante claro cómo era el dispositivo de la película, entonces eso nos permitía estar como más tranquilos, porque bueno, ahí es muy lejos, ¿viste? Son 36 horas a Tokio, y nosotros no estábamos en Tokio, estábamos a 3.000 kilómetros de Tokio, en el sur, en una islita que tiene 5 kilómetros cuadrados y 500 habitantes. O sea, estábamos perdidos literalmente en el mar de China, porque justo el mar de China no es de Japón, ahí donde está esta isla. Y ahí están este grupo de baile y de canto que lo forman muchas de las mujeres ahí son viudas, ¿viste? Porque en Japón las mujeres viven bastante más que los hombres. Y quizás donde en otros lugares los vínculos tienen que ver más con la familia, acá tienen que ver más con estas amistades que, vos sabés que ellos tienen como una especie hay algo que se llama el Moai, que es ese grupo de amigos que se sostiene a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, que se brindan apoyo emocional, económico, de todo tipo. Y bueno, esta es una especie de Moai, este grupo de abuelas que cantan. Y para nosotros fue maravilloso porque ahí sí que estábamos verdaderamente en una cultura absolutamente distinta, ¿no? En la que además teníamos la barrera del idioma y de las costumbres. Y bueno, fue un laburo también que hicimos muy fuerte de tratar de conocer muchas cosas que tenían que ver con cómo relacionarnos con ellos, te diría, desde la elección de los obsequios que llevábamos, ¿no? Que tenía que ver con los colores que tenían que tener los paquetes, con cómo los teníamos que presentar. Ellos son muy amantes de la paquetería, ¿no? De desenvolver cosas. También el color dorado es un color que les agrada mucho y lo dulce también, ¿no? Entonces, te digo que nosotros llevamos media valija de alfajores Habana para nuestra carta de presentación, digo, ¿no? Claro. Pero llevábamos, porque les encantaban los alfajores Habana y fue un golazo, ¿no? Pero cosas de aprender que, tipo, no sé, primero la cuestión del espacio personal, que
que en los japoneses es muy importante, con lo cual uno no anda abrazando, dando la mano, tocando, sino que hace la reverencia, mantiene una distancia. Con los adultos además hay que comportarse particularmente. Vos sabés que, mira, por ejemplo, si vos brindás con una persona mayor que vos en Japón, vos tenés que poner tu copa un poquitito por debajo que la de la persona mayor, no es un signo de amabilidad. Y así, bueno, mil cosas, ¿no? Y después esto que yo te decía del vínculo, que imagínate lo difícil que es establecer el vínculo cuando te separa la lengua. Claro. Y entonces ahí tuvimos como que echar mano un poco a otros recursos que tenían que ver con la gestualidad corporal, con las miradas, ¿no? Con conectar desde otro lugar, que nos obligó como un trabajo como más fuerte, ¿no? Pero lo logramos plenamente porque el okinawense en particular, Okinawa es un territorio que fue dependiendo históricamente de China o de Japón, ¿no? Era un reino independiente y en un momento, bueno, queda bajo dominio japonés, con lo cual tienen ciertas particularidades culturales y sociales, entonces que son distintas al japonés de la isla principal. Y entre ellas está que son bastante más abiertos, que el japonés en general es muy amable, ¿no? Pero mantiene bastante distancia. El okinawense es un poquito más, que permite un poco más el ingreso del otro, ¿no? Y para nosotros fue fundamental. Todas las cosas se le acaban a uno. La fuerza, el equilibrio, todo se le acaba. ¿Pero no se le acaba las ganas de comer? Es a nadie. ¿Cómo le va? ¡Pura vida! Adiós. ¡Adiós, Pachito! Para finalizar, justamente lo que vos decías, la calidez del abrazo. En un mundo de tantas concepciones posmodernas, ¿no? Hoy, donde hay lecturas múltiples de la realidad, donde cada vez quizás es más difícil creer en algo o en alguien, ¿vos en qué depositas tu esperanza hoy en día? Yo la deposito siempre en las personas, ¿no? Yo deposito la esperanza en las personas y en la construcción colectiva. Yo creo en eso, ¿no? Yo creo que todos tenemos que entender, porque yo lo entiendo así, que uno es uno y los que lo rodean y los que vinieron antes que uno, y que nada se hace de la nada, ¿no? Y cuando uno empieza a tener esa humildad respecto de todo, puede conectar, ¿no? A mí me pasa una cosa, por ejemplo, y que tiene que ver también con esto, con mis abuelas, que yo ponía mis dos abuelas, cuando yo era chico me habían pagado clases de inglés, ¿no? Pagaba la mitad cada uno, jubiladas, ¿no? Y yo aprendí a hablar inglés, estudiaba inglés, tenía, no sé, cosas me he agarrado de que yo quería ir a estudiar inglés, aprendí a hablar inglés, y a mí me pasa que con este laburo que tengo la posibilidad muchas veces de estar en distintos lugares del mundo, no sé, en un mercado de producción, en algo, dando una charla o algo, y la doy en inglés, y yo cada vez que hablo en inglés, yo tengo a mis dos abuelas al lado mío, ¿entendés? Digo, o sea, no soy yo que aprendí inglés, soy yo porque mis dos abuelas, que fueron personas que limpiaban, que fueron operarias, que fueron después personas que trabajaron en casa de familia, que tienen una historia, digo, como muy fuerte, dijeron, no, a este nieto que tenemos lo vamos a apoyar así, y hicieron ese esfuerzo, y yo estoy en ese lugar, entonces yo no estoy solo. Yo no estoy solo nunca, yo soy cada una de las personas que me acompañaron, que colaboraron, que me ayudaron, que me mostraron cosas, que me enseñaron, que me hicieron crecer, y siempre es eso, ¿me entendés? Desde ese lugar es que uno tiene que entender a los demás, y soy mis alumnos también, yo doy clases y mis alumnos a veces se sorprenden cuando yo tomo como cosas que ellos, ideas o cosas que ellos proponen y siento curiosidad, digo, y a veces ellos sienten como que quizás los profesores no hacen esas cosas, y no, porque yo cuando con ellos, mientras enseño, aprendo, y bueno, a mí me parece que la conexión pasa por ese lugar. Entonces mi confianza está en eso, ¿no? En lo colectivo, en contra de lo individual y del egoísmo, y en conectar con el otro. Nos necesitamos mucho y estamos todos muy, muy interconectados. Bueno, Víctor, la verdad que muy hermoso lo que decís, y yo celebro
y se nota al poder conversar con vos tu sensibilidad que se ve proyectada en este documental, en los otros que también vi. La verdad que es maravilloso esta construcción del nosotros y seguir creyendo en el ser humano a pesar de todo, ¿no? Porque es la vida misma, y hay gente como vos que hace cosas, como decía Hamel Lima Quintana, hay gente que es así tan necesaria a la vuelta de la esquina. Así que te agradezco, sin conocerte personalmente, pero esto me permitió poder conversar contigo y la verdad que fue un placer, y como digo, la verdad ojalá que sigamos en contacto porque quiero seguir viendo cosas tuyas que son tan maravillosas y que realmente me emocionaron tanto como Querido a 100 años. Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras y la posibilidad de charlar. También para mí fue una charla muy linda. Me pusiste un par de preguntas que me corriste bastante de eje, me hiciste pensar cosas que a lo mejor no las tenía así tan listas para decir, pero bueno, no, muy lindo, me parece muy, muy fabuloso todo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor, gracias por todo. Bueno, y al público nos vemos la semana que viene. Y si no te querés aburrir, seguinos en nuestras redes sociales, @más54 Código País en Facebook, +54 Código País en Instagram y nuestro canal de YouTube, +54 Código País, donde podés encontrar esta entrevista y un montón de contenido más. Código